Nunca pensé que una boda cambiaría mi vida para siempre. Ese sábado por la tarde el cielo estaba despejado y el aire tenía ese aroma dulce de las flores recién cortadas que decoraban el jardín del hotel. Todo estaba preparado para una celebración perfecta. Mi prima Valeria estaba a punto de casarse con el amor de su vida, y toda la familia había viajado para verla caminar hacia el altar. Yo, en cambio, estaba allí solo como espectadora. Llevaba un vestido azul oscuro que había comprado a última hora. No era espectacular, pero me hacía sentir cómoda. Había decidido ir sola, sin citas, sin expectativas y sin ninguna intención de conocer a nadie. Las bodas, después de todo, siempre me parecían el escenario perfecto para recordar lo complicado que puede ser el amor. La ceremonia fue hermosa. Valeria caminó lentamente hacia el altar mientras sonaba una melodía suave de violines. Sus ojos brillaban de emoción, y cuando tomó la mano de su prometido parecía que el mundo entero desaparecía alrededor de ellos. Todos aplaudieron cuando dijeron sí, acepto. Yo también sonreí. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí pensaba que las promesas eternas eran más frágiles de lo que la gente quería admitir. Después de la ceremonia comenzó la fiesta. Las mesas estaban iluminadas con velas, el sonido de la música llenaba el jardín y las conversaciones se mezclaban con risas y brindis. La mayoría de mis familiares estaban ocupados bailando o hablando entre ellos, así que terminé sentándome sola en una mesa cerca de la pista de baile. Observaba a las parejas bailar. Algunos se miraban con esa intensidad que solo tienen los enamorados recientes. Otros parecían más tranquilos, como si el amor se hubiera convertido en una costumbre cómoda. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba entre las mesas con una copa en la mano. No parecía buscar a nadie en particular, pero su mirada recorría el lugar con curiosidad tranquila. Era alto, elegante sin esfuerzo, y tenía esa presencia que hacía que uno lo notara incluso en medio de una multitud. Cuando pasó cerca de mi mesa, se detuvo. ¿Este asiento está ocupado?, preguntó con una sonrisa amable. Levanté la mirada. Por un segundo dudé. No esperaba compañía. No, respondí finalmente. Se sentó frente a mí con naturalidad. Soy Daniel, dijo extendiendo la mano. Clara, respondí mientras estrechaba la suya. Su mano estaba tibia, firme, segura. Al principio hablamos de cosas simples. De la boda. De lo bonito que estaba el lugar. De cómo Valeria y su esposo parecían realmente felices. Pero la conversación comenzó a fluir de una manera inesperada. Hablamos de viajes que queríamos hacer, de ciudades que nos habían marcado, de canciones que uno escucha cuando necesita pensar. Daniel tenía una forma tranquila de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Había algo en su mirada que transmitía calma. Y sin darme cuenta, el tiempo empezó a pasar demasiado rápido. La música cambió. Las luces se volvieron más suaves. Las parejas comenzaron a llenar la pista de baile. ¿Te gusta bailar?, preguntó Daniel. Miré hacia la pista. Depende de la música. Él sonrió. Creo que esta canción es perfecta. Entonces se levantó y me ofreció la mano. Durante un momento dudé. No era el tipo de persona que acepta bailar con desconocidos. Pero algo en su forma de mirarme me hizo sentir extrañamente tranquila. Tomé su mano. La pista de baile estaba llena, pero aún así parecía que había espacio suficiente para nosotros. Daniel colocó una mano en mi espalda con respeto y comenzamos a movernos lentamente al ritmo de la música. No era un baile complicado. Solo un movimiento suave, natural. Pero había algo extraño en ese momento. Algo difícil de explicar. Tal vez era la forma en que me miraba. Tal vez era la sensación de que, por alguna razón, hablar con él era demasiado fácil. ¿Conoces a los novios?, preguntó mientras bailábamos. Es mi prima, respondí. ¿Y tú? Daniel sonrió ligeramente. Trabajo con el novio. Me invitó hace unas semanas. Seguimos bailando. La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Era como si el momento necesitara unos segundos más para desaparecer. Cuando finalmente regresamos a la mesa, la conversación continuó como si nunca se hubiera detenido. Hablamos durante horas. De sueños. De errores. De esas decisiones que cambian la vida sin previo aviso. En algún momento me di cuenta de algo extraño. No sabía casi nada de Daniel, y aún así sentía que lo conocía desde hacía mucho tiempo. La noche avanzó y la fiesta comenzó a apagarse lentamente.
Algunas personas ya se despedían. Otras seguían bailando por última vez. Daniel miró su reloj. Creo que pronto tendré que irme. Sentí una pequeña decepción que no esperaba. Yo también. Caminamos juntos hacia la salida del jardín. El aire nocturno era más fresco y las luces del lugar brillaban detrás de nosotros. Antes de despedirse, Daniel sacó su teléfono. Me gustaría volver a hablar contigo, dijo con naturalidad. Si quieres. Por un segundo dudé. Pero al final le di mi número. No sabía por qué. Tal vez porque esa noche había sido diferente. Tal vez porque su presencia tenía algo que despertaba curiosidad. O tal vez porque, en ese momento, ninguno de los dos sabía que ese simple intercambio de números sería el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas. Mientras me alejaba hacia el estacionamiento, miré hacia atrás una última vez. Daniel seguía allí, observándome. Y aunque en ese momento no podía saberlo, esa noche no había sido solo una boda. Había sido el inicio de algo mucho más complicado. Mucho más peligroso. Y mucho más inolvidable. Después de la boda pensé que probablemente nunca volvería a ver a Daniel. Las bodas tienen esa magia extraña donde las conversaciones parecen más profundas de lo que realmente son. Uno comparte risas con desconocidos, habla durante horas. Y luego cada persona vuelve a su vida como si nada hubiera pasado. Eso creí que ocurriría. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Buenos días, Clara. Soy Daniel. Espero que no te moleste que te escriba. Sonreí sin darme cuenta. Para nada, respondí. Ese fue el comienzo. Los mensajes empezaron siendo simples. Comentarios sobre la boda, bromas sobre lo cansados que habíamos quedado después de la fiesta, pequeñas conversaciones que hacían más ligero el día. Pero poco a poco las conversaciones se hicieron más largas. Más personales. Más frecuentes. Daniel tenía una forma de hablar que hacía que todo pareciera interesante. Podíamos pasar horas intercambiando mensajes sobre viajes, libros, o simplemente sobre cómo había sido nuestro día. Había noches en las que me quedaba mirando la pantalla esperando que apareciera el pequeño aviso de que estaba escribiendo. Y siempre aparecía. Una semana después me propuso vernos. Hay una cafetería cerca del centro que me gusta mucho, escribió. Deberíamos ir algún día. Acepté. No parecía una gran decisión en ese momento. Solo un café entre dos personas que habían tenido una buena conversación en una boda. Nos encontramos un miércoles por la tarde. La cafetería era pequeña, acogedora, con música suave y el aroma constante de café recién molido. Daniel ya estaba allí cuando llegué. Se levantó al verme. Pensé que tal vez no vendrías, dijo con una sonrisa. Yo pensé que llegarías tarde, respondí. Reímos. La conversación volvió a fluir con la misma naturalidad que en la boda. Hablamos durante casi 2 horas sin notar cómo pasaba el tiempo. Daniel me contó sobre su trabajo, sobre algunos viajes que había hecho por trabajo y sobre su pasión por la fotografía. Yo le hablé de mi familia, de mis planes de cambiar de trabajo y de lo extraño que a veces se siente la vida adulta. Había algo cómodo en su compañía. Algo que hacía que el mundo pareciera más tranquilo. Fue entonces cuando ocurrió. Su teléfono comenzó a sonar sobre la mesa. Daniel miró la pantalla. Y por primera vez desde que lo conocía, su expresión cambió. No era exactamente miedo. Pero tampoco era tranquilidad. Era duda. El teléfono siguió sonando. Yo miré la pantalla por reflejo. Y vi el nombre. Laura Corazón Rojo. Levanté la mirada lentamente. ¿No vas a contestar? Pregunté. Daniel tomó el teléfono, lo sostuvo unos segundos, y luego presionó el botón para silenciar la llamada. El silencio que quedó entre nosotros fue incómodo. Algo dentro de mí comenzó a sospechar. ¿Quién es Laura? Pregunté finalmente. Daniel no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la taza de café como si estuviera pensando qué decir. Es alguien importante, dijo finalmente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Tu novia? Daniel respiró profundamente. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Mi esposa. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Tú qué? Mi esposa. El sonido de la cafetería seguía a nuestro alrededor. Personas hablando, cucharas chocando contra las tazas, la máquina de café funcionando.
Pero para mí todo se volvió silencioso. ¿Estás casado?, dije. No era una pregunta. Era una afirmación llena de incredulidad. Daniel asintió lentamente. Sí. Sentí una mezcla de emociones difícil de explicar. Sorpresa, incomodidad, una ligera sensación de traición, incluso aunque él nunca hubiera dicho lo contrario antes. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Daniel levantó la mirada. Porque cuando te conocí en la boda, no esperaba volver a verte. Su respuesta no me tranquilizó. Pero luego empezamos a hablar todos los días. Lo sé. Y aún así no lo mencionaste. Daniel se quedó en silencio. Ese silencio decía más que cualquier explicación. Miré hacia la ventana de la cafetería intentando ordenar mis pensamientos. La situación de repente se sentía diferente. Más complicada. Más peligrosa. Creo que debería irme, dije finalmente. Tomé mi bolso y me levanté de la mesa. Daniel también se levantó. Clara, espera. Me detuve. No pasó nada entre nosotros, continuó. Solo hablamos. Sí, respondí. Pero ahora sé algo que antes no sabía. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos. Había algo de decepción en su expresión. Pero también algo más. Algo que parecía tristeza. Tienes razón, dijo finalmente. Tal vez no debí escribirte. No respondí. Salí de la cafetería y comencé a caminar por la calle sin mirar atrás. El aire de la tarde estaba más frío de lo que recordaba. Mientras caminaba, mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje. Era de Daniel. Perdón por no habértelo dicho antes. No respondí. Guardé el teléfono. En ese momento tomé una decisión. Alejarme. Olvidarlo. Seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Era lo correcto. Era lo más inteligente. Pero la vida tiene una forma curiosa de complicar las cosas. Porque aunque yo aún no lo sabía, esa no sería la última vez que vería a Daniel. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había terminado. Bloqueé el chat por un tiempo. No abrí sus mensajes. Me repetí muchas veces que era mejor así. Daniel estaba casado y esa simple verdad debía ser suficiente para mantenerme lejos. Pero la mente no siempre obedece a la razón. Había momentos del día en los que recordaba nuestra conversación en la boda. O la manera en que la tarde había pasado tan rápido en la cafetería. Incluso me sorprendía preguntándome qué estaría haciendo él en ese momento. Eso me molestaba. No quería pensar en alguien que ya pertenecía a otra vida. Una semana pasó sin que nos habláramos. Luego otra. Hasta que una noche, mientras estaba sentada en el sofá viendo una película que en realidad no me interesaba, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje. De Daniel. Durante unos segundos solo miré la pantalla sin abrirlo. Sabía que leerlo significaba volver a abrir una puerta que había intentado cerrar. Pero la curiosidad ganó. El mensaje era corto. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Pero solo quería saber si estás bien. Suspiré. Era un mensaje simple, incluso respetuoso. No parecía una excusa complicada ni una insistencia incómoda. Solo una pregunta. Pensé en ignorarlo. Pensé en borrar el chat definitivamente. Pero en lugar de eso escribí 2 palabras. Estoy bien. La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra. Y así, sin darme cuenta, la conversación volvió a comenzar. Al principio fue distante. Cortés. Como 2 personas que intentaban mantener una línea clara entre lo que era correcto y lo que no. Pero esa línea empezó a borrarse poco a poco. Hablábamos algunas noches. Comentábamos cosas del trabajo, del clima, de la vida cotidiana. Intentábamos evitar temas personales. Intentábamos comportarnos como simples conocidos. Pero ambos sabíamos que no era del todo cierto. Una noche Daniel escribió algo diferente. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de la pregunta, respondí. Tardó unos segundos en escribir de nuevo. ¿Dejaste de hablar conmigo solo porque estoy casado? Leí el mensaje varias veces. La respuesta era obvia. Pero aún así me quedé mirando la pantalla sin saber exactamente qué decir. Finalmente escribí la verdad. Sí. Hubo un largo silencio. Pensé que tal vez la conversación terminaría ahí.
Pero entonces llegó otro mensaje. Lo entiendo. Esperé unos segundos más, pensando que eso sería todo. Pero Daniel añadió algo más. Solo que, hablar contigo era lo mejor de mi día. Sentí un ligero nudo en el pecho al leerlo. No debería importarme. No debería afectarme. Pero lo hizo. Durante varios minutos no respondí. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana de mi apartamento. La ciudad estaba tranquila, iluminada por las luces de los edificios. Pensé en su esposa. En Laura. En una mujer que probablemente no tenía idea de que su marido estaba enviando ese tipo de mensajes a otra persona. Eso me hizo sentir incómoda. Pero también había otra verdad. Hablar con Daniel también había sido lo mejor de algunos de mis días. Volví al sofá y tomé el teléfono. Daniel, esto no es buena idea. La respuesta llegó lentamente esta vez. Lo sé. Entonces deberíamos dejar de hablar. Pasaron varios minutos antes de que apareciera el indicador de que estaba escribiendo. Tal vez. Ese tal vez era peligroso. Porque no era una despedida. Era una puerta entreabierta. Los días siguieron pasando. Y aunque ambos habíamos dicho que era mejor alejarnos, ninguno de los dos lo hizo realmente. Los mensajes continuaron. Primero cada 2 o 3 días. Luego casi todos los días otra vez. Hasta que una tarde Daniel escribió algo inesperado. Estoy cerca de tu oficina por trabajo. Sentí un pequeño sobresalto al leerlo. Y... podríamos tomar un café. Solo 10 minutos. Miré el mensaje con el ceño fruncido. Eso ya no era solo hablar. Eso era cruzar otra vez una línea que habíamos intentado respetar. Mis dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla. Sabía que decir que no era lo correcto. Era lo responsable. Era lo que cualquier persona sensata haría. Pero después de varios segundos escribí algo distinto. 10 minutos. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Cuando entré, Daniel ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Levantó la mirada al verme y sonrió. Esa misma sonrisa tranquila de la boda. Durante un momento pensé en dar media vuelta y marcharme. Pero en lugar de eso caminé hacia la mesa. Hola, dije. Hola, Clara. Nos quedamos mirándonos unos segundos, como si ambos estuviéramos reconociendo que ese encuentro era más importante de lo que queríamos admitir. Nos sentamos. Pedimos café. Y comenzamos a hablar otra vez. Los 10 minutos se convirtieron en 30. Luego en 1 hora. En algún momento Daniel suspiró y apoyó los codos en la mesa. Esto está mal, dijo. Lo miré. Lo sé. Y aún así estamos aquí. No supe qué responder. Porque la verdad era evidente. Ambos sabíamos que aquello no era solo una amistad inocente. Había algo más creciendo entre nosotros. Algo que ninguno de los dos había planeado. Daniel me miró con una mezcla de sinceridad y preocupación. Clara, si esto continúa, las cosas pueden complicarse mucho. Lo sabía. Lo sentía. Pero también sabía otra cosa. Que a pesar de todo, no quería irme. Entonces tal vez deberíamos detenernos ahora, dije. Daniel guardó silencio durante unos segundos. Luego negó lentamente con la cabeza. Tal vez ya es demasiado tarde para eso. Y en ese momento entendí algo. La línea que habíamos intentado no cruzar. Ya había quedado atrás. Después de aquel café cerca de mi oficina, algo cambió entre Daniel y yo. Ya no fingíamos que éramos solo dos conocidos que hablaban de vez en cuando. Habíamos cruzado una línea invisible, y ambos lo sabíamos. Lo extraño era que ninguno parecía dispuesto a detenerse. Los mensajes comenzaron a llegar cada mañana. Buenos días, Clara. Era simple. Pero bastaba para que mi día empezara con una sonrisa que trataba de ocultar incluso de mí misma. Al principio intentábamos mantener cierta distancia. Hablábamos de trabajo, de música, de películas que queríamos ver. Pero con el tiempo las conversaciones se volvieron más personales. Daniel me contaba cosas de su vida que nunca había mencionado antes. Pequeños detalles sobre su infancia, sobre decisiones que había tomado, sobre momentos en los que había sentido que su vida no iba exactamente en la dirección que esperaba. Yo también empecé a abrirme más. Le hablaba de mis miedos, de mis dudas sobre el futuro, de la sensación de estar buscando algo que todavía no sabía cómo encontrar. Había una extraña confianza entre nosotros.
Una cercanía que crecía con cada conversación. Pero esa cercanía también venía acompañada de algo más. El secreto. Nuestros encuentros comenzaron a repetirse. Nunca en lugares cercanos a nuestras rutinas. Siempre en cafeterías pequeñas o parques tranquilos donde nadie nos conocía. Al principio eran encuentros cortos. 30 minutos. 1 hora como máximo. Pero poco a poco se volvieron más largos. Caminábamos por calles tranquilas hablando de cualquier cosa. A veces ni siquiera importaba el tema, simplemente disfrutábamos de la compañía del otro. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de verlo, la misma sensación aparecía. La culpa. Sabía que Daniel estaba casado. Sabía que había una mujer que confiaba en él. Y aún así seguía aceptando esos encuentros. Una tarde decidí mencionarlo. Estábamos sentados en una pequeña cafetería que había descubierto Daniel. El lugar tenía una terraza tranquila donde el ruido de la ciudad apenas se escuchaba. Lo observé mientras removía su café lentamente. Daniel, dije. Levantó la mirada. Sí. Respiré hondo antes de hablar. Esto que estamos haciendo no está bien. Daniel se quedó en silencio durante unos segundos. Luego asintió lentamente. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos haciéndolo? Él apoyó los brazos sobre la mesa y me miró con una sinceridad que me desarmó. Porque cuando estoy contigo, todo se siente diferente. No respondí. No estoy diciendo que sea correcto, continuó. Solo digo que es verdad. Bajé la mirada hacia mi taza. ¿Hay alguien más en tu vida? Sí. Y aún así estás aquí. Daniel suspiró. Mi matrimonio no es lo que parece desde afuera. Esa frase era peligrosa. Porque era el tipo de frase que muchas personas usan para justificar cosas que saben que están mal. Daniel, dije con cuidado, no quiero ser la persona que arruina algo entre tú y tu esposa. Él negó con la cabeza. No estás arruinando nada que ya no esté roto. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No sabía si creerle. No sabía si quería creerle. Pero lo que sí sabía era que cada vez era más difícil alejarme. Después de ese día nuestros encuentros continuaron. Se volvieron parte de una rutina secreta. Había lugares que empezaban a sentirse nuestros. Cafeterías donde los camareros ya nos reconocían. Bancos en parques donde nos sentábamos a hablar durante horas. Pero siempre con cuidado. Siempre mirando alrededor. Siempre evitando cualquier lugar donde alguien pudiera reconocer a Daniel. Una tarde caminábamos por una calle tranquila del centro cuando comenzó a llover de repente. Nos refugiamos bajo el pequeño techo de una tienda cerrada. La lluvia caía fuerte contra el pavimento. Daniel miró el cielo y luego me miró a mí. Parece que vamos a quedarnos aquí un rato. Sonreí ligeramente. No me molesta. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Solo escuchábamos la lluvia. Fue entonces cuando Daniel habló con voz más baja. A veces siento que te conocí en el momento equivocado de mi vida. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Equivocado? Sí, dijo. Porque si las cosas fueran diferentes. No terminó la frase. Pero no era necesario. Ambos entendimos lo que quería decir. Y ese fue el momento en que la realidad se volvió imposible de ignorar. Lo que había entre nosotros ya no era solo amistad. Ya no era solo curiosidad. Era algo más fuerte. Algo que crecía en silencio. Algo que cada día se volvía más difícil de negar. Lo miré durante unos segundos antes de decir algo que llevaba tiempo pensando. Daniel, esto no puede durar para siempre. Él asintió lentamente. Lo sé. Algún día alguien va a salir lastimado. Daniel no respondió de inmediato. Miró la lluvia cayendo frente a nosotros. Y luego dijo algo que me dejó sin palabras. Tal vez ese día ya comenzó. No supe qué contestar. Porque en el fondo, una parte de mí sabía que tenía razón. Nuestra historia estaba construida sobre un secreto. Y los secretos, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Con el paso de las semanas, nuestra relación secreta comenzó a sentirse cada vez más real. Daniel y yo hablábamos todos los días. A veces eran mensajes cortos, otras veces largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Habíamos creado una especie de rutina silenciosa que solo nosotros entendíamos. Por las mañanas él me escribía antes de comenzar su trabajo. Por las noches, cuando la ciudad se calmaba.
Volvíamos a hablar. A veces me preguntaba cómo era posible que dos personas que habían empezado como completos desconocidos ahora parecieran necesitarse tanto. Pero junto a esa cercanía también crecía otra sensación. La culpa. Al principio era pequeña. Una incomodidad leve que aparecía cuando recordaba que Daniel tenía una esposa. Intentaba no pensar en ello. Me decía a mí misma que no estaba haciendo nada realmente grave. Después de todo, solo hablábamos, tomábamos café, caminábamos por la ciudad. Pero esa excusa comenzó a sentirse cada vez más frágil. Una noche estaba en mi apartamento mirando el teléfono después de hablar con Daniel durante casi una hora. La conversación había sido divertida. Habíamos reído, recordado cosas de la semana y hablado sobre un viaje que él quería hacer algún día. Pero cuando la llamada terminó, el silencio del apartamento se volvió pesado. De repente imaginé algo que nunca había pensado con tanta claridad. Imaginé a Laura, la esposa de Daniel. Tal vez estaba en casa en ese mismo momento. Tal vez estaba preparando la cena o viendo televisión, esperando que su marido terminara de trabajar o regresara de algún compromiso. Sin saber que él acababa de pasar una hora hablando conmigo. Ese pensamiento me hizo sentir incómoda. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé por el apartamento intentando ignorar la sensación que crecía dentro de mí. Pero era imposible. Esa noche dormí mal. A la mañana siguiente Daniel me escribió como siempre. Buenos días, Clara. Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder. Finalmente escribí. Tenemos que hablar. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Pasó algo? Tengo que verte. Nos encontramos esa tarde en uno de los parques donde solíamos caminar. Era un lugar tranquilo, con árboles altos y caminos de piedra que casi siempre estaban vacíos durante la semana. Daniel llegó primero. Estaba sentado en uno de los bancos cuando me acerqué. Al verme sonrió, pero su expresión cambió cuando notó que yo no sonreía. ¿Qué pasa?, preguntó. Me senté a su lado. Durante unos segundos no dije nada. Miraba a las personas que caminaban a lo lejos mientras trataba de encontrar las palabras correctas. Finalmente hablé. He estado pensando mucho últimamente. Daniel esperó en silencio. Sobre nosotros. Él suspiró ligeramente. Yo también. Lo miré. Daniel, esto está mal. Él no discutió. No intentó negarlo. Simplemente asintió. Lo sé. No solo un poco mal, continué. Muy mal. Lo sé. Su calma me sorprendió. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto? Daniel miró hacia el suelo por unos segundos antes de responder. Porque cuando estoy contigo, me siento feliz. Su respuesta era simple. Honesta. Pero no hacía que la situación fuera menos complicada. Hay alguien más en tu vida, dije. Alguien que cree que tú le perteneces solo a ella. Daniel guardó silencio. ¿Alguna vez piensas en ella cuando estás conmigo?, pregunté finalmente. La pregunta salió más rápido de lo que esperaba. Daniel tardó en responder. Ese silencio duró apenas unos segundos, pero para mí se sintió eterno. Porque en ese momento entendí algo. Si la respuesta hubiera sido no, la habría dicho de inmediato. Pero no lo hizo. Finalmente levantó la mirada. A veces, admitió. Sentí una punzada en el pecho. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Bajé la mirada. Entonces esto tiene que terminar. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el camino frente a nosotros mientras algunas hojas caían lentamente de los árboles. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó finalmente. La pregunta me dejó sin palabras. Porque en realidad no era lo que quería. Lo que quería era que la situación fuera diferente. Que Daniel no estuviera casado. Que nuestra historia hubiera comenzado en otro momento. Pero la realidad no funcionaba así. Es lo correcto, respondí finalmente. Daniel asintió lentamente. Pero en su expresión había algo más. Algo parecido a tristeza. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El parque estaba tranquilo. Solo se escuchaban los pasos de algunas personas caminando a lo lejos y el sonido del viento moviendo las hojas. Finalmente Daniel habló. Clara. Lo miré. Conocerte ha sido una de las cosas más inesperadas de mi vida. Sentí que mi corazón se apretaba.
Y también una de las más complicadas. Sonreí con tristeza. Eso es una forma elegante de decirlo. Daniel soltó una pequeña risa. Luego se puso de pie. Tal vez tienes razón. Tal vez. Yo también me levanté. Caminamos juntos hacia la salida del parque sin hablar mucho más. Cuando llegamos a la esquina donde normalmente nos despedíamos, nos detuvimos. Daniel me miró durante unos segundos. Cuídate, Clara. Tú también. Nos despedimos. Y mientras caminaba de regreso a casa, traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Que era mejor terminar las cosas antes de que se volvieran más complicadas. Pero en el fondo sabía algo que todavía no quería aceptar. Cuando dos personas sienten algo tan fuerte, la distancia rara vez es suficiente para apagarlo. Después de aquella conversación en el parque intenté desaparecer de la vida de Daniel. Los primeros días fueron extraños. Había una especie de silencio en mi rutina que antes no existía. Nadie me escribía por la mañana para decir buenos días. Nadie me preguntaba cómo había ido mi jornada cuando caía la noche. Era un vacío pequeño, pero constante. Intenté llenar ese espacio con trabajo, con salidas con amigos, con cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Me repetía a mí misma que había tomado la decisión correcta. Y en el fondo sabía que era verdad. Pero saber algo no siempre hace que sea fácil. Pasaron casi 2 semanas sin que supiera nada de Daniel. 2 semanas en las que logré convencerme de que tal vez nuestra historia había terminado antes de empezar realmente. Hasta que una noche mi teléfono volvió a vibrar. Estaba acostada en el sofá leyendo cuando escuché el sonido del mensaje. Miré la pantalla. Era él. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. El mensaje era corto. Clara, ¿podemos hablar? Me quedé mirando esas palabras durante un largo momento. Parte de mí quería ignorarlo. Bloquear el número y seguir con mi vida. Pero otra parte, la parte más honesta, quería saber por qué me estaba escribiendo. Después de varios minutos respondí. ¿Sobre qué? La respuesta llegó rápido. Sobre nosotros. Suspiré. Habíamos tenido esa conversación antes. Pero aún así escribí. Hablar no va a cambiar nada. Pasaron unos segundos. Luego apareció otro mensaje. Tal vez sí. No respondí de inmediato. El silencio entre mensajes se volvió pesado. Finalmente Daniel escribió de nuevo. Solo dame 10 minutos. Si después quieres que desaparezca de tu vida, lo haré. Esa promesa sonaba sencilla. 10 minutos. Nada más. Después de pensarlo unos momentos, acepté. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos hablado la última vez. Era de noche y las luces amarillas iluminaban los caminos casi vacíos. Daniel ya estaba allí cuando llegué. Estaba de pie cerca de uno de los árboles, con las manos en los bolsillos. Cuando me vio acercarme, dio un paso hacia mí. Gracias por venir, dijo. Tienes 10 minutos, respondí. Daniel asintió. Durante unos segundos ninguno habló. Parecía estar buscando las palabras correctas. Finalmente respiró hondo. He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos. Yo también. Y me di cuenta de algo. Lo miré con atención. No puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti no existe. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Daniel. Déjame terminar, dijo con calma. Asentí. Cuando te conocí en la boda pensé que sería solo una conversación más con alguien interesante. Nada importante. Hizo una pequeña pausa. Pero después empezamos a hablar, y cada día se volvió más difícil ignorar lo que estaba pasando. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Daniel, tú estás casado, dije suavemente. Lo sé. Entonces esto no tiene sentido. Daniel bajó la mirada por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más seria. Estoy pensando en dejarla. El mundo pareció quedarse en silencio. ¿Qué dijiste? Estoy pensando en separarme de Laura. No supe qué responder. Esa posibilidad nunca había sido algo real en mi mente. Siempre había visto nuestra relación como algo temporal, algo que tarde o temprano debía terminar. Pero esas palabras cambiaban todo. No puedes decir algo así solo por mí, dije. No es solo por ti. Entonces, ¿por qué? Daniel caminó unos pasos antes de responder. Porque mi matrimonio dejó de sentirse real hace mucho tiempo.
Sus palabras eran tranquilas, pero pesadas. Laura y yo llevamos años viviendo como dos personas que comparten una casa, no una vida. Lo escuché en silencio. Conocerte solo me hizo darme cuenta de algo que ya estaba ahí, continuó. Que estoy viviendo una vida que ya no me hace feliz. Sentí una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Esperanza. Miedo. Culpa. Daniel, dejar un matrimonio no es algo pequeño. Lo sé. Hay promesas. Hay historia. Hay personas involucradas. Lo sé, repitió. Su mirada se encontró con la mía. Pero también sé que lo que siento por ti es real. Esas palabras hicieron que el aire entre nosotros se volviera más pesado. Porque por primera vez nuestra historia dejaba de ser solo un secreto. Ahora tenía consecuencias reales. ¿Y qué esperas que pase? Pregunté. Daniel dudó un segundo antes de responder. Quiero intentarlo contigo. El corazón me latía con fuerza. Parte de mí quería creerle. Quería imaginar que tal vez nuestra historia no era solo un error, sino el comienzo de algo verdadero. Pero otra parte de mí sabía que la realidad rara vez era tan simple. ¿Y si te equivocas? Pregunté. ¿Sobre qué? Sobre mí. Daniel sonrió ligeramente. Eso es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Nos quedamos en silencio unos segundos. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Finalmente hablé. Prométeme algo. ¿Qué cosa? Que si haces esto, será por ti. Daniel frunció ligeramente el ceño. No quiero ser la razón por la que destruyes tu matrimonio, continué. Porque si algún día te arrepientes, me odiarás. Daniel negó lentamente con la cabeza. No te odiaría. No lo sabes. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos. Finalmente Daniel dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Tal vez esta sea la peor decisión de mi vida. Hizo una pequeña pausa. Pero también podría ser la mejor. Sentí un escalofrío recorrerme. Porque en ese momento entendí algo. Estábamos a punto de cruzar un punto del que ya no habría regreso. Y aún así, ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerse. Durante las semanas que siguieron a aquella conversación en el parque, todo se volvió más intenso entre Daniel y yo. Sus palabras no habían sido una promesa ligera. Yo lo notaba en la forma en que hablaba, en cómo parecía más decidido cada día. Pero al mismo tiempo, la situación también se volvió más frágil. Porque ahora había algo más en juego. Daniel había mencionado la posibilidad de dejar su matrimonio, pero todavía no había ocurrido nada concreto. Todo seguía siendo una especie de equilibrio inestable entre dos vidas. Una visible. Y otra completamente secreta. Nuestros encuentros continuaban, pero con más cuidado que antes. Elegíamos lugares donde nadie pudiera reconocerlo, calles tranquilas, cafeterías alejadas del centro. Había momentos en los que me sentía feliz. Momentos en los que olvidaba por completo la situación complicada en la que estábamos. Pero también había noches en las que me preguntaba si todo aquello terminaría explotando tarde o temprano. Y ese día llegó antes de lo que imaginábamos. Era un jueves por la tarde. Daniel me había propuesto dar un paseo por el centro de la ciudad. El clima era agradable, el cielo estaba despejado y las calles estaban llenas de gente caminando después del trabajo. Hace tiempo que no caminamos sin preocuparnos tanto, dijo Daniel mientras avanzábamos por la acera. Sonreí ligeramente. Eso es porque siempre estamos preocupándonos. Él soltó una pequeña risa. Tal vez hoy podamos relajarnos un poco. Durante un momento lo creí. Caminábamos hablando de cosas simples, riendo ocasionalmente, disfrutando de esa sensación de normalidad que rara vez teníamos. Pero a veces la vida tiene una forma cruel de recordarte la realidad. Habíamos cruzado una calle y estábamos caminando frente a una fila de tiendas cuando escuché una voz detrás de nosotros. Una voz de mujer. Daniel. El sonido fue suave, pero lo suficientemente claro. Daniel se detuvo de inmediato. Sentí como su cuerpo se tensaba a mi lado. Lentamente nos giramos. Y entonces la vi. Una mujer estaba de pie a pocos metros de nosotros. Tenía el cabello oscuro, los ojos firmes y una expresión que mezclaba sorpresa con algo mucho más profundo. Dolor. No necesitaba que nadie me lo dijera. Sabía exactamente quién era. Laura. La esposa de Daniel. Durante unos segundos nadie habló. El ruido de la ciudad continuaba a nuestro alrededor,
pero para nosotros el mundo parecía haberse detenido. Laura dio un paso hacia nosotros. Sus ojos pasaron de Daniel a mí. Y en ese instante entendí algo. No estaba confundida. No estaba intentando entender la situación. Ya lo había entendido todo. Hola, Daniel, dijo con una calma que resultaba inquietante. Daniel parecía incapaz de responder. Laura, murmuró finalmente. Ella volvió a mirarme. No había rabia en su expresión. Eso era lo que más me incomodaba. Había algo peor. Decepción. ¿Quién es ella?, preguntó. Daniel abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera bajo mis pies y me tragara. Pero seguía allí. Frente a ella. Laura observó la escena durante unos segundos más. Luego hizo la pregunta que yo temía escuchar. ¿Cuánto tiempo? Daniel cerró los ojos por un momento. Laura. ¿Cuánto tiempo?, repitió ella, esta vez con la voz ligeramente más tensa. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Finalmente Daniel respondió. Meses. Laura soltó una pequeña risa. Pero no era una risa feliz. Era el tipo de risa que aparece cuando algo duele demasiado. Meses, repitió. Miró alrededor, como si de repente todo el mundo que caminaba por la calle fuera testigo de ese momento. Luego volvió a mirarme directamente. ¿Sabías que estaba casado? Esa pregunta me atravesó como una flecha. Podría haber mentido. Podría haber fingido sorpresa o ignorancia. Pero no lo hice. Bajé la mirada por un segundo y luego respondí con honestidad. Sí. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Laura me observó durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente asintió lentamente. Claro, dijo en voz baja. Luego volvió a mirar a Daniel. ¿Así que esta es la razón por la que últimamente siempre estás ocupado? Daniel dio un paso hacia ella. Laura, puedo explicarlo. Ella levantó la mano para detenerlo. No, dijo con firmeza. No creo que haya una explicación que realmente cambie algo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. No había odio. Pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Espero que haya valido la pena, dijo finalmente. Esas palabras no fueron gritadas. No hubo una escena dramática. Solo una frase tranquila que pesó más que cualquier discusión. Luego Laura dio media vuelta. Y comenzó a alejarse. Daniel la observó irse durante unos segundos. Parecía completamente paralizado. Finalmente dio un paso hacia adelante. Laura, espera. Pero ella no se detuvo. No miró atrás. Simplemente siguió caminando hasta desaparecer entre la gente. Daniel se quedó inmóvil en la acera. Yo tampoco sabía qué decir. Porque en ese momento comprendí algo que hasta entonces había intentado ignorar. Nuestro secreto ya no existía. Y cuando los secretos desaparecen, las consecuencias comienzan. Durante varios segundos después de que Laura se alejara, Daniel y yo permanecimos en silencio en medio de la acera. La ciudad seguía moviéndose a nuestro alrededor como si nada hubiera pasado. La gente caminaba, hablaba por teléfono, entraba y salía de las tiendas. Pero para nosotros todo parecía detenido. Sentía el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Daniel seguía mirando en la dirección por donde Laura había desaparecido. Tengo que ir tras ella, dijo finalmente. Asentí. Era lo lógico. Era lo que cualquier persona haría. Daniel dio unos pasos, pero luego se detuvo. Giró hacia mí. Su expresión estaba llena de preocupación. Clara. Levanté la mano suavemente. Ve, dije. Ella te necesita más que yo ahora. Daniel dudó un segundo. Luego asintió y comenzó a caminar rápidamente entre la gente, intentando alcanzar a su esposa. Yo me quedé sola en la acera. Sentía una mezcla extraña de emociones. Culpa. Vergüenza. Y una sensación de realidad que finalmente había alcanzado a nuestra historia. Durante meses habíamos vivido en una burbuja, fingiendo que nuestro secreto podía existir sin consecuencias. Pero ahora todo había explotado frente a nosotros. Caminé sin rumbo durante varios minutos antes de sentarme en un banco cercano. Intentaba ordenar mis pensamientos.
Pero era imposible. La imagen de Laura no dejaba de repetirse en mi mente. La forma en que nos miró. La forma tranquila en que hizo las preguntas. La manera en que simplemente se marchó. Ese silencio dolía más que cualquier grito. Pasó casi una hora antes de que mi teléfono vibrara. Era un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla sin saber qué sentir. Finalmente respondí. ¿Dónde estás? La cafetería de la esquina donde estábamos hace un momento. Suspiré. No estaba segura de querer verlo después de lo que había pasado. Pero también sabía que esa conversación era inevitable. Caminé hasta la cafetería. Daniel estaba sentado en una mesa cerca de la ventana. Tenía las manos entrelazadas y parecía completamente agotado. Cuando me vio entrar levantó la mirada. Gracias por venir. Me senté frente a él. ¿Cómo está ella? Daniel tardó unos segundos en responder. Destrozada. Esa palabra me golpeó directamente. Bajé la mirada hacia la mesa. Lo siento, dije en voz baja. Daniel pasó una mano por su cabello, claramente nervioso. Hablamos durante casi una hora. ¿Qué dijo? Daniel suspiró. Preguntó lo mismo que antes. Lo miré. ¿Cuánto tiempo? Sí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué le dijiste? La verdad. El silencio se instaló entre nosotros. También preguntó si tú sabías que estaba casado, continuó. Mi mirada se movió lentamente hacia él. ¿Y? Le dije que sí. Asentí. Era lo que ya había admitido frente a ella. Daniel me observó durante unos segundos. No gritó, dijo finalmente. Lo sé. No lloró. Eso me sorprendió un poco. ¿Entonces qué hizo? Daniel miró hacia la ventana. Dijo algo que no puedo dejar de pensar. Esperé. Dijo que lo que más le dolía no era solo la traición. Hizo una pausa. Sino darse cuenta de que llevaba meses viviendo con un extraño. Sentí un escalofrío. Esas palabras eran pesadas. Muy pesadas. Daniel volvió a mirarme. Luego me preguntó si pensaba dejarla. La pregunta quedó flotando entre nosotros. ¿Y qué respondiste? Pregunté finalmente. Daniel no apartó la mirada. Que no lo sabía. Sentí una pequeña punzada en el pecho. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Todo se había vuelto real demasiado rápido. Clara, dijo Daniel suavemente. Lo miré. Nunca quise que las cosas pasaran así. Pero pasaron. Él asintió lentamente. Laura dijo que necesita tiempo para pensar. Es comprensible. Daniel respiró profundamente. También dijo algo más antes de irse. ¿Qué cosa? Su mirada se volvió más seria. Que ahora tengo que decidir qué tipo de persona quiero ser. Esas palabras llenaron el silencio de la mesa. Porque en el fondo sabíamos que tenía razón. La situación ya no podía seguir igual. El secreto había terminado. Y ahora había decisiones que tomar. Miré a Daniel durante unos segundos. ¿Y tú qué quieres? Daniel no respondió de inmediato. Miró sus manos, luego la mesa, luego finalmente volvió a mirarme. No lo sé, admitió. Su honestidad era dolorosa. Pero también era real. Suspiré y me recosté ligeramente en la silla. Entonces supongo que ahora empieza la parte más difícil. Daniel asintió lentamente. Porque ambos entendíamos algo en ese momento. Nuestra historia ya no era solo un secreto emocionante. Ahora era un problema real. Y cuando las emociones chocan con la realidad, alguien siempre termina saliendo herido. Después de aquella conversación en la cafetería, la vida dejó de sentirse como antes. Durante meses Daniel y yo habíamos vivido dentro de un secreto. Era una burbuja frágil, pero al mismo tiempo cómoda. Dentro de ella podíamos fingir que el mundo exterior no existía. Pero ahora todo había cambiado. Laura lo sabía. Y cuando la verdad sale a la luz, la realidad siempre llega con consecuencias. Durante los días siguientes apenas hablé con Daniel. No porque lo hubiera decidido conscientemente, sino porque ninguno de los dos parecía saber qué decir. Todo se había vuelto demasiado serio. Demasiado real. 3 días después de aquella escena en la calle, mi teléfono sonó por la noche. Era Daniel.
Contesté después del tercer timbre. Hola, dije con cautela. Hola, Clara. Su voz sonaba cansada. ¿Cómo estás? Preguntó. Solté una pequeña risa sin humor. No estoy segura de cómo debería estar. Daniel guardó silencio unos segundos. Yo tampoco. Esa sinceridad me sorprendió un poco. ¿Hablaste con Laura otra vez? Pregunté. Sí. Esperé. Le dije que me mudaría por un tiempo. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. ¿Te mudaste? Sí. Hoy. Me quedé en silencio. Estoy en un pequeño apartamento que alquilé cerca del centro, continuó. Solo necesitaba espacio para pensar. La noticia era más grande de lo que parecía. Durante años Daniel había compartido su vida con Laura en una misma casa. Ahora todo eso se había detenido. ¿Cómo reaccionó ella? Pregunté. Daniel suspiró al otro lado del teléfono. No fue una conversación fácil. Me imagino. Laura dijo que necesita tiempo y distancia. Sentí una mezcla de emociones difíciles de identificar. Por un lado, sabía que aquella situación era dolorosa para ella. Pero por otro lado, también significaba que algo en la vida de Daniel estaba cambiando de verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pregunté. Daniel tardó en responder. No lo sé todavía. Su respuesta me hizo fruncir ligeramente el ceño. ¿Cómo que no lo sabes? Todo esto pasó demasiado rápido. Tenía razón. Hasta hacía unos días nuestra historia era un secreto peligroso. Ahora estaba rompiendo un matrimonio. Clara, dijo él con voz más suave. Sí. No quiero que sientas que todo esto es tu culpa. Esa frase me hizo cerrar los ojos un momento. Porque una parte de mí sí se sentía culpable. Pero no puedo evitar sentir que lo es un poco, respondí. No lo es. Daniel. Suspiré. Tal vez tu matrimonio ya tenía problemas, pero yo también formé parte de lo que pasó. Daniel guardó silencio. La verdad es que esto iba a suceder tarde o temprano, dijo finalmente. Conocí nosotros. No sabía si creerle. Tal vez era cierto. O tal vez era una forma de hacer que todo doliera un poco menos. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Daniel cambió ligeramente el tono de la conversación. ¿Podemos vernos mañana? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Para qué? Para hablar con calma. Miré el reloj en la pared de mi apartamento. La vida parecía estar entrando en una nueva etapa. Una etapa más complicada que antes. Está bien, respondí finalmente. Nos encontramos al día siguiente en el pequeño apartamento que Daniel había alquilado. Era un lugar sencillo, casi vacío. Apenas había algunos muebles básicos y cajas todavía sin abrir. Daniel abrió la puerta cuando llegué. Pasa. Entré lentamente. El ambiente era extraño. No parecía un hogar todavía. Parecía más bien un lugar temporal, una pausa entre dos vidas. Aún estoy organizando todo, dijo Daniel con una sonrisa leve. Se nota. Nos sentamos en el sofá. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Daniel rompió el silencio. Todo cambió muy rápido. Asentí. Sí. Hace una semana solo éramos dos personas hablando en secreto. ¿Y ahora? Daniel terminó la frase. Ahora estoy viviendo solo por primera vez en años. El peso de esas palabras llenó la habitación. Lo miré con atención. ¿Te arrepientes? Daniel levantó la mirada. Pensó unos segundos antes de responder. No lo sé todavía. Su respuesta fue honesta. Y aunque no era exactamente lo que quería escuchar, también era lo más real. Lo único que sé, continuó, es que mi vida ya no puede volver a ser como antes. Miré alrededor del pequeño apartamento. Las cajas. El silencio. La sensación de que todo estaba comenzando de nuevo. Pero también entendí algo en ese momento. Cuando una historia comienza con caos. Ese caos no desaparece fácilmente. A veces solo cambia de forma. Y en el fondo de mi mente apareció una pregunta que todavía no me atrevía a hacer. Si Daniel había sido capaz de romper su vida por nosotros, ¿qué nos aseguraba que algún día no volvería a ocurrir lo mismo? Los primeros días después de que Daniel se mudó a su nuevo apartamento fueron extraños para ambos. Todo parecía diferente.
Durante meses nuestra relación había vivido escondida entre mensajes discretos y encuentros secretos. Siempre había una emoción particular en vernos, una mezcla de riesgo y deseo que hacía que cada momento pareciera más intenso. Pero ahora esa parte había desaparecido. El secreto ya no existía. Y con él también había desaparecido una parte de la magia. Ahora nos encontrábamos sin escondernos, sin mirar alrededor para asegurarnos de que nadie nos reconociera. Podíamos caminar juntos por la calle, sentarnos en cafetería sin miedo. En teoría, todo debería haber sido más fácil. Pero no lo era. Una noche estaba en el apartamento de Daniel. Habíamos pedido comida y la televisión estaba encendida, aunque ninguno de los dos estaba realmente prestando atención. Daniel estaba sentado en el sofá mirando la pantalla con una expresión pensativa. El lugar seguía sintiéndose vacío. Aún había cajas sin abrir en una esquina de la sala, como si él no tuviera prisa por instalarse completamente en esa nueva vida. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente. Daniel tardó unos segundos en responder. En muchas cosas. Apoyé la espalda contra el sofá. Eso suena preocupante. Él soltó una pequeña risa cansada. Tal vez lo sea. El silencio volvió a llenar la habitación. La televisión seguía reproduciendo imágenes sin sentido frente a nosotros. ¿Has hablado con Laura?, pregunté. Daniel asintió lentamente. Sí. Hoy. Sentí una pequeña tensión en el pecho. ¿Y? Quiere el divorcio. La noticia no era inesperada. Pero aún así escucharla en voz alta hizo que todo pareciera más definitivo. Lo siento, dije. Daniel se encogió ligeramente de hombros. Creo que ambos sabíamos que eso iba a pasar. ¿Cómo se lo tomó? Daniel suspiró. Más tranquila de lo que esperaba. Eso me sorprendió un poco. ¿Tranquila? Dijo que después de lo que pasó, ya no tiene sentido intentar arreglar algo que claramente está roto. Miré hacia el suelo por un momento. Había una extraña tristeza en esas palabras. Una historia que terminaba mientras otra intentaba comenzar. Daniel cambió de posición en el sofá y se recostó hacia atrás. A veces siento que todo esto es irreal. ¿Por qué? Porque hace 3 meses mi vida era completamente diferente. Tenía razón. 3 meses atrás todo parecía mucho más simple. Las cosas cambian rápido, dije. Demasiado rápido. Daniel se quedó mirando el techo durante unos segundos. ¿Te arrepientes?, pregunté finalmente. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Daniel giró la cabeza para mirarme. ¿De qué? De todo esto. La habitación quedó en silencio. Daniel no respondió de inmediato. Eso ya me decía mucho. No lo sé, admitió finalmente. Sentí un pequeño vacío en el pecho. ¿No lo sabes? Es complicado. Se sentó un poco más recto y apoyó los codos en las rodillas. No me arrepiento de haberte conocido. Esas palabras fueron suaves. Pero no resolvían todo. Pero, dije. Daniel suspiró. Pero a veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. ¿Con Laura? Sí. Asentí lentamente. Era una pregunta natural. Después de todo, habían compartido años de vida juntos. Eso es normal, dije. Terminar una relación larga siempre deja preguntas. Daniel guardó silencio. La televisión seguía iluminando la habitación con luces cambiantes. Clara, dijo después de unos momentos. Sí. Quiero que sepas algo. Lo miré. Lo que pasó entre nosotros fue real para mí. Asentí suavemente. Para mí también. Daniel se acercó un poco más en el sofá. Y aunque todo haya sido caótico, aunque haya causado dolor, no puedo negar que contigo sentí algo que no había sentido en años. Sus palabras eran sinceras. Pero también pesaban. Porque ambos sabíamos que los sentimientos no siempre son suficientes para construir algo estable. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá. Tal vez nuestro problema es cómo empezó todo. Daniel me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Nuestra historia comenzó con un secreto. Hice una pequeña pausa. Y los secretos siempre dejan cicatrices. Daniel no respondió. Se quedó pensando en esas palabras. La noche avanzaba lentamente fuera del apartamento. Finalmente Daniel habló. Tal vez tengas razón. Suspiré.
No estoy diciendo que lo nuestro no sea importante. Lo sé. Solo digo que el comienzo de algo, a veces define su futuro. Daniel se quedó mirando el suelo durante unos segundos. Luego levantó la mirada hacia mí. Entonces tendremos que demostrar que esta historia puede ser diferente. Lo observé en silencio. Quería creerlo. Realmente quería hacerlo. Pero en el fondo también sabía algo que ninguno de los dos decía en voz alta. El amor que nace en medio del desastre. Siempre lleva consigo las huellas de ese desastre. Y esas huellas no desaparecen fácilmente. El tiempo siguió avanzando, pero la tranquilidad que imaginé después de todo lo ocurrido nunca llegó realmente. Daniel y yo continuamos viéndonos. Salíamos a cenar, caminábamos por la ciudad, incluso comenzamos a pasar más tiempo juntos en su apartamento. Desde afuera, cualquiera habría pensado que éramos simplemente una pareja más intentando construir algo nuevo. Pero por dentro, las cosas eran más complicadas. Había silencios que antes no existían. Momentos en los que Daniel parecía perderse en sus pensamientos mientras miraba por la ventana. Y preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Una noche de otoño, el aire estaba frío y la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Estábamos sentados en el balcón del apartamento de Daniel con 2 tazas de café caliente entre las manos. Las luces de los edificios brillaban a lo lejos. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. ¿Estás bien? Daniel tardó unos segundos en responder. Sí, creo. Lo miré con atención. No suenas muy convencido. Daniel sonrió ligeramente, pero la sonrisa desapareció rápido. Solo estoy pensando. ¿En qué? Apoyó los codos sobre la mesa pequeña del balcón. En todo lo que pasó este año. No era difícil entender a qué se refería. La boda. Los mensajes. Los encuentros secretos. La confrontación con Laura. El divorcio. Todo había ocurrido en menos tiempo del que parecía posible. Fue un año intenso, dije suavemente. Daniel soltó una pequeña risa. Esa es una forma muy tranquila de describirlo. El viento movía suavemente las hojas de los árboles en la calle. Miré mi taza de café. A veces me pregunto algo, dije finalmente. Daniel levantó la mirada. ¿Qué cosa? Dudé un segundo antes de hablar. Si todo esto, realmente valió la pena. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Daniel no respondió de inmediato. Su mirada volvió a perderse en la ciudad iluminada frente a nosotros. Pasaron varios segundos antes de que hablara. No lo sé. Su respuesta fue tranquila. Pero también brutalmente honesta. Sentí un pequeño dolor en el pecho, aunque no me sorprendió. Creo que nadie quiere admitir algo así, continuó. Pero la verdad es que algunas decisiones en la vida no vienen con respuestas claras. Asentí lentamente. Tal vez esperábamos que todo fuera más sencillo después de que se descubriera la verdad. Sí. Daniel apoyó la espalda contra la silla. Pensé que cuando todo saliera a la luz, las cosas se ordenarían. ¿Y no fue así? Negó con la cabeza. No del todo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. La ciudad seguía brillando frente a nosotros como si nada de aquello importara realmente. Después de un momento Daniel volvió a hablar. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué cosa? Que a pesar de todo, no puedo decir que me arrepienta completamente. Levanté la mirada. ¿En serio? Daniel asintió lentamente. Porque aunque todo haya sido caótico, aunque haya causado dolor, conocerte cambió algo en mí. Sus palabras eran sinceras. Pero también estaban llenas de una tristeza difícil de ignorar. Tal vez esta historia nunca debió empezar, continuó. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Pero empezó. Daniel me miró con una mezcla de emociones. Y eso significa que ahora tenemos que vivir con lo que vino después. Apoyé la taza sobre la mesa. Daniel. Sí. Respiré profundamente antes de decir lo que llevaba tiempo pensando. Tal vez el problema no es solo cómo empezó nuestra historia. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces qué es? Lo miré directamente a los ojos. Tal vez el problema es que ninguno de los dos era realmente libre cuando nos conocimos. Daniel guardó silencio. Esa verdad era difícil de discutir. Después de un momento bajó la mirada. Puede ser. La noche seguía avanzando lentamente.
Finalmente Daniel dijo algo que nunca olvidaré. Aunque haya sido el error más grande de mi vida. Hizo una pequeña pausa. También fue una de las cosas más intensas que he sentido. Sus palabras quedaron flotando en el aire frío de la noche. No respondí de inmediato. Porque en el fondo sabía que él había dicho algo que muchas personas nunca se atreven a admitir. Algunas historias no están hechas para ser perfectas. No están hechas para durar para siempre. Pero aún así dejan marcas profundas en la vida de quienes las viven. Y a veces, esas marcas duran mucho más que el amor mismo. Han pasado varios años desde que todo ocurrió. A veces me cuesta creer que aquella historia realmente haya sido parte de mi vida. Cuando miro hacia atrás, todo parece una película lejana, una secuencia de decisiones que en ese momento parecían inevitables. Daniel ya no forma parte de mi vida. No hubo una gran pelea. No hubo un final dramático. Simplemente ocurrió algo que suele pasar con muchas historias intensas. El tiempo comenzó a hacer su trabajo. Al principio intentamos que lo nuestro funcionara. Durante meses seguimos viéndonos, tratando de construir algo que se pareciera a una relación normal. Salíamos, viajábamos algunos fines de semana, hablábamos sobre el futuro como cualquier pareja. Pero con el paso del tiempo, la intensidad que nos había unido comenzó a transformarse en algo diferente. Más silencioso. Más distante. Había momentos en los que Daniel parecía perdido en sus pensamientos, como si todavía estuviera intentando entender todo lo que había dejado atrás. Y yo también cargaba con mis propias preguntas. Porque aunque lo amaba, una parte de mí siempre recordaba cómo había comenzado todo. Los secretos. Las mentiras. La culpa. Un día entendimos algo que ninguno quería admitir. Nuestro amor había nacido en medio de un caos demasiado grande. Y aunque intentamos construir algo nuevo sobre esas ruinas, las grietas seguían allí. La última vez que vi a Daniel fue una tarde tranquila en una cafetería. No muy diferente a la primera vez que hablamos. El lugar estaba casi vacío. Nos sentamos frente a frente con 2 tazas de café entre nosotros. Durante varios minutos hablamos de cosas simples. Del trabajo, de la vida, de los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Pero ambos sabíamos que esa conversación tenía otro propósito. Finalmente Daniel rompió el silencio. Tal vez algunas historias no están hechas para durar, dijo. No discutí. Porque en el fondo yo también lo sentía. Pero eso no significa que no hayan sido importantes, añadió. Sonreí ligeramente. No, respondí. No lo significa. Nos quedamos en silencio unos segundos. Había tristeza en ese momento, pero también una especie de paz. Como si ambos supiéramos que habíamos llegado al final natural de nuestra historia. Cuando nos despedimos frente a la cafetería, Daniel me abrazó por última vez. Fue un abrazo largo. Silencioso. Después cada uno caminó en una dirección distinta. Y así terminó todo. Hoy, cuando pienso en esa etapa de mi vida, ya no siento la misma culpa ni la misma confusión. Solo queda el recuerdo. Un recuerdo complicado, lleno de emociones contradictorias. Porque amar al hombre de otra fue, sin duda, uno de los mayores errores que cometí. Pero también sería